Entonces, muy buenos días a todos. Creo que ahí está la doctora Balcells y la doctora Costodolópulos. Y creo que están todos los becados, así que podríamos comenzar, ¿ya? Bueno, como saben, mi nombre es Yasmín Vallejos. El día de hoy vamos a conversar sobre cavidad oftálmica. En verdad nos costó un poco cómo decidir el tema, pero creo que no hemos hablado nada sobre esto en ninguna reunión clínica y es algo que es bien frecuente, al menos para nosotros en el hospital. Siempre llegan pacientes con prótesis o con alguna indicación de cirugía, entonces es como algo importante que tengamos algunas nociones, ¿ya? La idea no es hacer nada muy específico, sino que tengamos algunos conceptos básicos. Entonces, para todo oftalmólogo, extirpar un ojo, ya sea una nucleación o una evisceración, es un desafío, ¿ya? Tanto por el tema quirúrgico, pero más que nada por las consecuencias psicológicas y la discapacidad física que genera en ese paciente. Tenemos que tener un rol en que previamente hay que advertir al paciente sobre la preparación previa a la cirugía, sobre la apariencia que tendrá en el postoperatorio y sobre que el proceso de ajustar una prótesis es un proceso largo que implica algunos pasos a seguir, ¿ya? Esto no va a ser de un día para otro que el paciente va a recuperar una apariencia completamente normal, sino que muchos pacientes pueden requerir más de una cirugía y poder ir haciendo un ajuste de la prótesis. Hay que tratar de hacer la cirugía para poder proporcionar las mejores condiciones en la cavidad para que la prótesis quede bien ajustada, ¿ya? Debe verse similar al ojo contralateral, debe seguir sus movimientos y debe ser cómodo para el paciente y debería ser una prótesis estéticamente agradable. Entonces, ahí pueden ver un buen resultado de una foto como de internet, donde el paciente le hicieron una evisceración y la foto de la derecha es una prótesis. Y en verdad pasa muy desapercibido, así que ese sería un buen resultado. La evisceración, que es lo que creo que tenemos que aprender, es la eliminación completa del contenido ocular, ¿ya? Se hace a través de una incisión corneal o escleral y la idea es preservar la conjuntiva de la esclera, los músculos extraoculares y la grasa orbitaria. O sea, solo se elimina el contenido ocular. En algunos casos se preserva la córnea y en otros casos no. Eso dependerá un poco como de la decisión del cirujano y el contexto clínico en el que se encuentre el paciente. La evisceración se describe que consigue un mejor resultado cosmético que la enucleación, porque es menos traumática para la órbita. Y la incidencia de la extrusión de los implantes es menor en la evisceración en comparación con las enucleaciones, ¿ya? Entonces, vamos a revisar cuáles son las indicaciones para esto. En general, siempre se hacen en casos que tengan confirmado la ausencia de percepción de luz. Ese es como un requisito fundamental, ¿ya? Entonces se hace en algunos casos de trauma ocular grave, en algunos casos de glaucoma, ojos ciegos dolorosos, donde ya no responden a ningún tratamiento, a ojos antiestéticos, para los cuales el uso de una prótesis no es posible sin hacer la evisceración, como algunos ojos en tisis o algunas alteraciones congénitas, y en algunos casos de endoftalmitis. En nuestro caso, en general en el hospital, la mayoría de los pacientes que nos ha tocado son pacientes con endoftalmitis que llegan a estadios muy avanzados, como el que se ve en la foto, con una necrosis escleral, que en verdad ya no tienen ningún pronóstico visual. Esos ojos son la mayoría de los casos que nos llegan. Y importante es que el procedimiento está contraindicado si el paciente tiene una sospecha de un tumor intraocular, ¿ya? Entonces, aquí ven una serie de como las causas que describieron más frecuentemente en este hospital en México y lo que se ve más frecuentemente en endoftalmitis seguido directamente por trauma ocular, ¿ya? Que eso sería más o menos similar a la realidad que nos toca a nosotros. Entonces, la técnica para la evisceración es algo importante que tenemos que aprender como oftalmólogos generales y hay dos tipos, con la preservación corneal y sin la preservación corneal. Entonces, retener la córnea o mantener la córnea en su lugar proporcionaría un mejor anclaje para un implante, ¿ya? Y podría ser más funcional y estético. Sin embargo, hay que considerar que esto no se puede hacer cuando existe un compromiso corneal. O sea, si es que hay queratitis, una úlcera corneal o un agresamiento corneal importante, no deberían preservar la córnea y debería extraerse, ¿ya? Y ahora, ojalá que se vea, vamos a ver un video. Ver, sí. Me cargo, no me cargo. Ahí, ahí va. Sí, quiero verlo. Y lo vamos a reproducir como una velocidad más rápida. Entonces, el primer paso es hacer una peritomía en 360 grados, ¿ya?
Entonces, si se fijan, al igual que como si hicieran un procuramiento corneal, hacen la peritomía y luego hacen una disección del atenon hasta el fondo de saco, ¿ya? Con un cuchillete 15 o con un bisturí, abren la esclera en una paracentesis como a las 12 se describía, y luego con tijera Westcott hacen la querotectomía, igual como si estuvieran procurando una córnea, ¿ya? Luego de eso, con la cucharilla, lo que hacen es despegar la esclera de todo el contenido intraocular. Entonces, con la cucharilla van despegando todo lo que sería tejido uveal y lo extraen. Y luego de eso hay que limpiar todo el remanente uveal, ¿ya? Esto es un paso súper importante porque finalmente es como lo que genera que se inflamen después de la cirugía y lo que podría aumentar el riesgo de extrusión del implante. Entonces hay que limpiar con abundante suero fisiológico. En algunos casos se limpia con alcohol absoluto, pero ahí no hay como una indicación absoluta de eso. Y después de eso hacen esto, que en general nosotros no lo hacíamos y a mí me parece interesante, que hacen como unos cortes a nivel escleral, lo que permite finalmente que se cierre de mejor manera y que tenga más espacio para colocar un implante. Entonces hacen como 4 pétalos de la esclera que se van a separar y hacen que finalmente haya más contenido para poder colocar el implante, ¿ya? Entonces después de eso, bueno, ellos exponen la grasa orbitaria y colocan el implante, ¿ya? Y si se fijan, el implante era de 20 milímetros y luego hacen la sutura de la esclera con Vicryl 6.0. ¿Ya? El cierre por los pétalos es mucho más fácil que el cierre que hacíamos nosotros, que hacemos como una sola incisión, sino que con los pétalos queda mucho más firme y disminuye el riesgo de que se extruya este implante. Además que me da más espacio para posicionar el implante también. ¿Ya? Y luego de eso, como que libera un poco la tendón de anterior, sutura por plano y cierra la conjuntiva. Entonces, y aquí está el resumen de lo que dijimos, como para tener una foto de los pasos. Algo importante es que al final de la cirugía uno debería colocar un conformador, cosa de que mantener la amplitud de los fondos de saco, que eso después vamos a conversar un poco, ayuda mucho para el encaje o el ajuste de una prótesis. La segunda técnica que quiero mencionar es la enucleación, que es la extirpación de todo el ojo tras la desinserción de los músculos extraoculares y con la sección del nervio óptico, ¿ya? Entonces, si es posible, durante este procedimiento igualmente se debe colocar un implante ocular para restaurar el volumen y para preservar los movimientos. Pero aquí lo que se extrae es todo el globo ocular, incluido el nervio óptico, ¿ya? Y en general, esto es una técnica que se ocupa principalmente en casos sospechosos de neoplasias intraoculares, ¿ya? También se puede ocupar en algunos casos de tisis o de oftalmía simpática o en algunos casos graves de endoftalmitis, pero más que nada como el concepto es que esto es para neoplasias intraoculares. Y la última técnica, que es la ya más agresiva, es la exenteración orbitaria, donde se extrae el globo ocular, los tejidos blandos orbitarios y los anexos oculares. Y existen 3 tipos, la total, la subtotal y la extendida, que ahí las pueden ver marcadas en el dibujo como la extensión de la cirugía. Y esto en general tiene una indicación que son aquellos cánceres que tienen compromiso orbitario, pero no tienen compromiso más allá de la órbita, ¿ya? La idea de aquí es mantener la vida del paciente, pero es una cirugía que es bastante extensa a nivel ocular y orbitario. Entonces, la idea es mantener el volumen de la cavidad y para eso hoy en día se ocupan los implantes, ¿ya? Hay muchos tipos de implantes que se dividen en no integrables e integrables y dentro de eso hay sintéticos y autólogos, ¿ya? Dentro de los sintéticos están los porosos y los no porosos. Es importante recalcar que el más usado de los no porosos es el de PMMA, que es el llamado Medpor, como la marca comercial. Y de los sintéticos porosos, los más usados son los de hidroxiapatita. Y dentro de los injertos autólogos están los injertos dermograsos que vamos a conversar más adelante. Una órbita normal tiene el globo ocular
tiene alrededor de 7,5 ml y la órbita alrededor de 30 ml. Deberíamos buscar reemplazar los 7,5 ml que estamos sacando. Entonces, por ejemplo, una esfera de 16 milímetros reemplaza alrededor de 2 ml. Una esfera de 20 milímetros reemplaza alrededor de 4 a 5 ml. Y la prótesis tiene alrededor de 2,5 ml, lo que nos daría como el volumen restante. Entonces, la gran mayoría de los adultos quedaría bien con un implante de 20 milímetros, en algunos casos de 18 milímetros, asociado a una prótesis. Eso nos daría como 5 más 2,5, que nos reemplazaría como el contenido ocular. Entonces, con un implante de 20 es la mayoría de los adultos. Sin embargo, los implantes no están absortos de complicaciones. La exposición del implante o extrusión es la complicación más frecuente y se reporta hasta en un 28% de los casos, ¿ya? Se puede dar de manera temprana o de manera tardía. En los casos tempranos es por dehiscencia de las suturas. Se pueden soltar las suturas esclerales o conjuntivales, y en los casos tardíos puede ser porque haya una prótesis que es inadecuada. Entonces, uno podría observar a estos pacientes si el área de exposición es pequeña y si es que mantienen cobertura de la conjuntiva y la tena. Sin embargo, estos pacientes necesitan un seguimiento bastante estrecho porque tienen un riesgo de hacer melting escleral por la isquemia que se produce. Y además de eso, uno podría hacer como salvataje un recubrimiento de conjuntiva, pero muchos de estos pacientes sí necesitan una segunda intervención quirúrgica para volver a suturar, para volver como el implante a su posición. Una alternativa a los implantes sintéticos es el implante autólogo, que es el injerto dermograso, ¿ya? El injerto dermograso, como su nombre lo dice, es obtener tejido dérmico y grasa de otra parte del cuerpo para poder rellenar y aumentar el volumen de la cavidad anaftálmica. Entonces, en general, se toma grasa abdominal, es un procedimiento fácil de obtener. Lo bueno es que tiene poca retracción y aporta volumen abundante. De todas formas, todos los tejidos se retraen, así que siempre hay que sacar más de lo que uno tiene que quedar como más llenito de lo que uno quiere dejarlo finalmente, ¿ya? Y bueno, las desventajas es que estos igual tienen riesgo de infección o de necrosis y son injertos que son inmóviles a diferencia de los otros. En los otros casos, en los casos de nucleación, se suturan los injertos, se sutura el implante a los músculos extraoculares. Entonces, eso le permite un grado mayor de movilidad en conjunto como con el otro ojo. En cambio, en estos casos tiene menor movilidad. Bueno, ¿y cuál es la cavidad ideal finalmente? ¿Qué es lo que se debería apuntar? Debería tener un muñón o implante central, tener un tamaño adecuado que sea similar al del otro ojo, se debería mover y tener fondos de saco amplio. Con todas esas características, eso permite finalmente poder implantar una prótesis que sea delgada y que sea liviana y que sea cómoda para el paciente, que se mueva con naturalidad y que forme una hendidura similar a la del ojo sano y que estéticamente el paciente se vea bien. Entonces, ahí pueden ver una foto donde el paciente fue sometido a una evisceración y está después con su prótesis, que en verdad se ve muy, muy similar al ojo sano. Entonces, las cavidades anaftálmicas se dividen de la A a la E, como aumentando la complejidad de la cavidad. El tipo A son ojos antiestéticos y son la cavidad ideal, que en general podría observarse, podrían ser candidatos a lente de contacto o a una concha estética. Estos son algunos pacientes que tienen tisis o algunas malformaciones congénitas como microoftalmo, que no necesariamente son pacientes como de posoperatorio de evisceración. La B son pacientes que fueron sometidos a evisceración, pero que tienen implante y que en general salió todo bien. Tienen buen volumen, movilidad normal o fondo de saco amplio. Y esos son los más fáciles de adaptar a una prótesis, ¿ya? Los tipos C es lo mismo, pero son pacientes con enucleación, donde también es posible adaptar una prótesis. Y los tipos D y E son ya unos tipos más complejos. En el D son pacientes que se sometieron a una cirugía, ya sea nucleación o evisceración, pero sin implante primario. Y que los pacientes tienen pseudonoftalmo, pseudotosis, atrofia de la grasa, es inmóvil, la superficie posterior del muñón es irregular y tiene acortamiento de los fondos de saco. Entonces, si pueden ver aquí en la foto, la señora tiene importante atrofia, se ve que el surco es muy profundo, tiene como pseudonoftalmo en comparación al ojo contralateral. Entonces, en ese caso, uno debería hacer algunas medidas antes de intentar adaptar una prótesis.
Y el último tipo, que es un tipo complicado, que es la tipo E, que son las órbitas en crecimiento. Finalmente, la órbita en crecimiento hay que ir haciendo un proceso como evolutivo con ellas, cosa de que los fondos de saco se vayan ampliando progresivamente y que el ajuste de la prótesis vaya como creciendo con el niño, lo cual no es tan fácil en algunos casos. Entonces, las congénitas o los niños en general se clasifican como tipo E y son de como un manejo especial que no vamos a mencionar tanto. Y además clasificamos los grados de acortamiento de fondo de saco. Los fondos de saco son fundamentales para poder adaptar una prótesis de manera correcta. En el grado 1, los fondos de saco son amplios y la prótesis se implanta sin ningún problema. En el grado 2, hay un acortamiento del fornix inferior. Cuando ocurre esto, finalmente las prótesis quedan como en hipertropia. Además, el paciente queda con una entropia del párpado inferior y hay una depresión del surco palpebral. En el 3 ya es un grado mucho más severo, donde el acortamiento es del fondo superior e inferior. Hay lagoftalmo, entropion del párpado superior e inferior, y las prótesis son pequeñas e inmóviles. Y el grado 4 ya es como un nicho o lo que se conoce como contracción de la cavidad, donde el surco está totalmente deprimido, el surco superior, hay una retracción total y aquí es imposible colocar una prótesis en este estado. Entonces, la idea es que uno, además de aportarle volumen con los implantes o con los injertos termograsos, tenga algunas técnicas para poder reformar los fondos de saco para poder adaptar de mejor manera una prótesis. Una técnica es el injerto de membrana amniótica, o sea, reformar los fondos de saco con membrana amniótica, que aquí las cosas positivas, bueno, es que la membrana es un tejido que es abundante y favorece el crecimiento vascular. Lo que sí es un tejido delgado que se pliega con facilidad y no es tan fácil de obtener en nuestro medio. En general, las que comercializan son muy pequeñas y para esto se necesita un tejido que es de mucho mayor tamaño. Sí, los de los bancos de tejido son mucho más grandes y podrían servir para la formación de fondo de saco. Y otra alternativa son los injertos de mucosa oral, que al contrario de lo anterior es fácil de obtener. Sin embargo, tiene una tendencia a la retracción, lo que sería que el tejido sea más escaso o más pequeño, como que se achica considerablemente el injerto. Pero lo bueno es que uno puede obtenerlo de varios lados, entonces finalmente podría ser una buena alternativa también. ¿Y todo esto para qué? Finalmente para colocar una prótesis ocular, ¿ya? Es importante que, bueno, las prótesis oculares en general las confeccionan distintos tipos de profesionales, no son todos médicos ni todos oftalmólogos, de hecho al contrario, muchas son hechas con odontólogos y, bueno, la prótesis tiene que tener un aspecto similar al del otro ojo, como lo hemos conversado, y ser cómoda para el paciente. Que un paciente tenga una prótesis ocular significa que es un paciente que tiene un ojo único y nosotros como oftalmólogos deberíamos indicarle un lente de protección para el otro ojo, ¿ya? Aunque sea neutro, sino que es una cosa de protección. Hay que examinarlos anualmente, ¿ya? Hay que examinar como el ajuste de la prótesis, palpar el saco lagrimal, hay que siempre evaluarlos como se ven con la prótesis puesta y siempre en la consulta, al menos una vez al año, hay que sacar la prótesis y evaluar la cavidad, ¿ya? Y bueno, uno de los problemas más frecuentes que reportan los pacientes que tienen prótesis oculares es la secreción. Y esto yo creo que es lo que más nos ha tocado a nosotros como ver en la urgencia en el hospital, que nos dicen, no, doctora, la prótesis está infectada. Pero en realidad muchos de estos pacientes tienen una secreción mucosa que no tiene ninguna característica de infección. La mayoría de los pacientes tienen falta de lubricación a nivel de la prótesis, pero ese siempre tiene que ser como nuestro diagnóstico, nuestro último diagnóstico. Estos pacientes también pueden tener conjuntivitis viral o bacteriana como cualquier otro paciente. Pueden tener traqueocystitis, así que hay que evaluar la permeabilidad de la vía lagrimal. Y especialmente pueden tener conjuntivitis papilar gigante, que finalmente se produce por una reacción inmune al plástico de la prótesis, ¿ya? Decía en el NERA que pacientes que tengan una prótesis por más de 7 u 8 años deberían cambiar su prótesis, ¿ya? Una prótesis como bien mantenida debería tener un brillo que sea como un brillo húmedo y no ser una prótesis como deslustrada. A mí me ha pasado muchas veces que los pacientes llegan y tienen su prótesis como 40 años la misma. Entonces, finalmente, si bien está bien ajustada, genera cierta inflamación de la superficie ocular que nos está diciendo que finalmente esa prótesis ya debería ser cambiada por otra.
Y por último, hay que siempre descartar que los pacientes que tengan secreción en la cavidad no vayan a tener una exposición del implante o de la prótesis por una recurrencia del tumor. ¿Ya? Entonces, algo súper importante es lo que decía antes, que hay que sacar siempre la prótesis en el box y hay que examinar siempre la cavidad. Recuerden que la mayoría de los pacientes que llegan a esta etapa, aparte de la infección y los traumas, muchos son por cáncer los que son enucleados y en ese caso hay que buscar una recurrencia tumoral. Si descartamos todas estas cosas, una opción es la falta de lubricación, que eso se puede mejorar fácilmente con gotas. Algo como para terminar que me pareció súper interesante. Bueno, esta es una encuesta que le hacían a pacientes que tenían cavidades anoftálmicas y bueno, les preguntaban los síntomas, que esa imagen no la puse, pero todos, o sea, como la mayoría de ellos, alrededor del 50-60%, referían a algún tipo de secreción, que eso ya lo conversamos. Y con respecto como a las actividades o a su vida diaria finalmente, la mayoría tenía una buena calidad de vida. Por ejemplo, más del 40% no tenía ninguna actividad abandonada tras la pérdida de su ojo. No, la mayoría de ellos no sentía ninguna limitación en su vida social o poca limitación en su vida social. Y en su vida profesional, la mayoría también no sentía nada o poca limitación de su vida profesional, lo cual es súper bueno y en esta serie al menos implica que sus pacientes fueron bien reintegrados a sus actividades, lo cual me parece muy bien. Y eso era lo que quería comentar. Bueno, bien, ¿ya me escuchan ahí? Sí. Estoy con un audífono. ¿Sí? Bueno, estuvo como un buen resumen así general, Yasmín, y me parece que es un tema muy importante porque en realidad estos pacientes, lo que tú dijiste, tienen como una afección psicológica que por lo menos si están con una prótesis bien adaptada, su estilo de vida y su calidad de vida mejora notablemente. Entonces, para los becados que están iniciando, tú mencionaste hartas veces como implante prótesis, pero no sé si a veces yo he escuchado que algunos becados tienen una confusión y como definición, digamos que el implante es la bola que se mete dentro del ojo y la prótesis es la cascarilla que recubre el ojo, porque a veces lo intercambian estos conceptos, pero para que esté claro eso, que implante es pues, el, la silicona, el MED, por lo que sea que uno ponga dentro del ojo y la prótesis es solo la cascarilla que está con el dibujito del ojo adelante, también para saber explicarle al paciente. Sí. Lo que mencionaste de hacer esta técnica de los 4 pétalos también es muy importante porque así cabe un implante mucho más grande, que lo ideal es poner 18, 20 o 22 para dar mayor volumen y que la prótesis quede más delgadita, pero siempre teniendo cuidado de que la conjuntiva no quede a tensión, porque también entonces ahí pueden producirse extrusiones. Lo otro que no alcancé a escuchar si comentaste en el video es que cuando se hace el cierre de la conjuntiva, o sea, cuando uno hace la peritomía, tienes que tratar de hacerla bien a ras del limbo para conservar la mayor cantidad de conjuntiva posible y precisamente que no te vaya a quedar a tensión. Y en el momento del cierre, cerrar en 2 planos, la tenon primero y la conjuntiva después. Sí. Doc, yo quería hacerle una pregunta a usted, a la doctora Balces y Juan Pablo. Lo que pasa es que nosotros en el hospital no tenemos la posibilidad de poner implantes, ¿ya? Todo lo que yo busqué decía que sí había que poner implantes, ¿ya? Y entonces quería saber cómo el resultado, como si recomiendan igual hacer la cirugía sin implante, o si recomiendan hacer después, no sé, un injerto dermograso, o cómo enfrentarían como en un lugar si no tienen disponibilidad de hacer implantes. Pero, bueno, pues yo personalmente sí creo que la parte estética mejora considerablemente si le pones implante o no. Entonces, el implante de silicona no cuesta mucho, en realidad yo creo que le podrían decir, cuesta menos que una sonda de Crawford. O sea que si tú me mencionaste que el paciente compra la sonda de Crawford, perfectamente puede comprar un implante de silicona o de PMMA, más barato aún. El que es muy caro es el de biocerámica y el de Medport, pero el implante de silicona realmente cumple casi que la misma función y les va súper bien. Los implantes de PMMA y silicona tienen más riesgo de extrusión porque no se biointegran,
pero los otros que son el Medfor y el biocerámica, lo que pasa es que se erosiona la superficie del implante. Entonces son como dos complicaciones diferentes. Pero el de silicona, si uno cierra por planos, pueden estar ahí toda la vida con ese implante. Entonces yo optaría por hacer que ellos lo compren. No sé, Rosa, Ujú, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no vale la pena hacer cirugía. O sea, el resultado estético nunca va a ser bueno. Entonces, si no, ujú, si es una evisceración traumática, entonces y uno no tiene implante, pero programar una cirugía sin implante no vale la pena. Y por supuesto que el injerto dermograso es una alternativa, pero el resultado estético del injerto dermograso es menos bueno que una evisceración de 4 pétalos con implante como la que tú mostraste, Yasmina. Entonces ahí mi sugerencia es esa. Fíjate que nosotros en el Hospital Salvador en alguna época incluso utilizamos las bolitas de vidrio con las que se juegan o se jugaba antiguamente, que son mucho más pesadas y no son ideales, pero el mensaje aquí es que se pueden conseguir materiales de bajo costo que funcionan bien y que cumplen el rol de llenar ese espacio. De acuerdo con Vanessa, yo creo que una bolita de silicona o de PMMA puede ser bastante económica. Hay que darse una vuelta porque probablemente las de FCI no son tan baratas, pero seguramente hay más de un proveedor que tiene implantes a bajo costo. ujú. Sí, súper. La otra recomendación general, como tú mencionaste, muchos pacientes, no solo los que uno visera o enuclea por tumores, bueno, primero eso, cuando vamos a quitar una enucleación que comentaste que hay que quitar el nervio óptico, sí es muy importante ir bien posterior y al menos tratar de quitar 1 centímetro de nervio óptico, por ejemplo, en retinoblastomas, así. La conjuntiva, porque muchas veces el paciente llega a la consulta y como es su ojo único, uno ni siquiera le quita la prótesis, pero he visto pacientes que tienen carcinoma escamocelular de la conjuntiva debajo de la prótesis y nunca se habían revisado ese ojo. Entonces, siempre quitarles la prótesis en sus consultas. Otro tema era, por ejemplo, respecto al mantenimiento de la prótesis, sí he escuchado opiniones así como diferentes, porque hay pacientes que se las quitan todos los días y eso, según lo que me ha enseñado a mí, produce mucha más mucosidad que el paciente que se la deja y se la lava, por ejemplo, una vez al mes. Entonces yo les recomiendo solo quitárselas una vez al mes o una vez cada 2 meses. Si se la quitan todo el tiempo, está como produciendo mayor roce y mayor mucosidad constante. Sí, en verdad, Eh, eso es variable como según donde uno lo lea. Nosotros en el curso de formación, lo que nos enseñaron fue que era una vez a la semana como hacer aseo de la prótesis. Pero igual después fui a un congreso donde decían que, creo que Cocheos del año pasado hablaron algo de esto, y decía que era menos que una vez a la semana, o sea, como dice usted, como una vez al mes. Entonces, es súper variable eso, y de lo que busqué, en verdad, muy variable. Así que ahí, no sé si hay un consenso como de cada cuánto tiempo quitarse una prótesis. Bueno, en todo caso, yo creo que es mejor decirle que se la quite menos y la lave, a ver si produce menos mucosidad y lo de la lubricación también, porque produce menos despulimiento y se ve más brillantica y más parecida al otro ojo. Eso. Y también respecto a lo que dices de no poner implante, cuando uno no pone implante en la cavidad oftálmica, la prótesis que tienes que poner es muy gorda para suplir la falta de volumen y eso empeora el síndrome de cavidad anoftálmica porque entonces empieza a generar ectropio, la prótesis se descuelga, se daña el fondo de saco, entonces al final genera una serie de problemas innecesarios después. Sí, es lo que hablábamos como de la sumatoria de los ml finalmente. Sí. Sí, Y es difícil. respecto a la reformación de fondos de saco, yo entre la mucosa oral y la membrana amniótica prefiero la mucosa oral porque la membrana amniótica a lo largo igual se reabsorbe al cabo de 5 días, 7 días y entonces, claro, promueve como la epitelización, pero el fornix se acorta mucho más que si tú adicionas tejido como mucosa oral, independiente de que se retraiga el injerto, va a ser un mayor aporte que una membrana amniótica. Entonces, para reformar ahí prefiero la mucosa oral. En ambos casos sí colocan conformadores, ¿cierto? Sí, en ambos casos. Siempre se Mm. pone conformador. Ahora, con respecto al conformador, eso sí, tú vas a encontrar autores o gente que en una cirugía
bien hecha, en forma controlada, puede ser que no necesitas conformador y es probable o sea, que los resultados sean iguales con o sin conformador. De hecho, el tutor, el que enseñó a Vanessa, no usa conformadores. Entonces, claro, en una cirugía donde uno controla dónde está la incisión, hace un buen cierre, es poco probable que se produzca una retracción muy importante. No así en cirugías donde a lo mejor hay trauma o hay una reconstrucción con mucosa porque estamos buscando cambiar un poco la forma de esa cavidad. Ahí sí el conformador es re importante, creo yo. Yo siempre pongo conformador de todas maneras, pero el mensaje es que si no está disponible, así como tú preguntabas por el implante, el conformador, si uno tiene una técnica delicada, no deja por ejemplo, erosiones o daños en la mucosa, o sea, en la conjuntiva, y la incisión queda bien cerrada, el conformador podría no ser tan necesario. Ujú. Súper buena la charla, Yasmín, un súper buen resumen. Gracias. Sí, no sé si los chicos tienen alguna duda. Igual nos ha tocado como ver a harta gente así con cavidad anoftalmica. Mira, otra. Te cuento ahí que con respecto a la limpieza, el tiempo, la frecuencia de limpieza, claro, efectivamente no hay un consenso y esto viene de, históricamente se les decía a los pacientes que le limpiaran todos los días. Aquí se me cae el carnet. Entonces, efectivamente se fue viendo que el- la cantidad de secreción y la superficie de la conjuntiva, en el fondo, se veía menos alterada cuando se disminuía la frecuencia de limpieza. Sin embargo, hay pacientes que la secreción se adhiere en la prótesis y la hace más rugosa. Entonces, general, el paciente pasa por un periodo, sobre todo el periodo inmediato post cirugía, en donde sí se va a producir mayor cantidad de secreción y a veces es necesario limpiarla con cierta frecuencia, pero lo ideal es ir de a poco bajando esa frecuencia para lograr llegar. Yo tengo pacientes que se la limpian una vez al mes y, y andan súper bien. Entonces, lo ideal es que de a poquito vaya acostumbrándose y sí, obviamente informarle al paciente que va a tener secreción abundante, sobre todo al principio, y que eso no significa que esté infectado. Sí, Sí. exacto, como un poco personalizado. Ujú. Y la otra cosa que recordé ahora es que hay algunos pacientes que, si bien tienen la indicación de evisceración, como que no están todavía psicológicamente preparados porque dicen, pero yo todavía veo un poquito de lucecitas y lo que pasa es que a veces me pasa una sombra y si la veo. Entonces, para esos casos, yo siempre les pido una ecografía, porque también si uno ve dentro del ojo tísico algún tumor o lo que sea que tenga otra indicación adicional, o unos potenciales evocados visuales, que sé que son un poquito costosos, pero, espera, perdón, o unos potenciales evocados visuales donde pues ve eso, que no está la transmisión de la señal y así el paciente también se queda tranquilo de que en realidad me están quitando un ojo que no sirve para nada y que me está causando solo problemas. Sí, eso es súper importante, como confirmar que el paciente no tiene estímulo visual, no tiene percepción de luz en ese ojo. Como por una cosa legal igual y todo. Sí, exacto.